Hola, soy Paul Marcel y te doy la bienvenida a un rato de misterios. Vamos de inmediato con el episodio número 3 que se titula El Palacio de los Bichos. Para una mejor experiencia, te recomiendo que utilices auriculares, apagues las luces y te relajes. En la zona de Villa de Parque, en Buenos Aires, Argentina, emerge una mansión de 5 pisos, con una cúpula en lo alto del edificio. El castillo es conocido como el Palacio de los Bichos, que guarda una historia de intrigas, misterio y amor que hoy conoceremos. Fue bautizado como Palacio de los Bichos porque en sus orígenes la construcción está ornamentada por gárgolas con formas de animales y bichos. Para conocer la dramática historia del lugar, tenemos que remontarnos a fines del siglo XIX. Por esos años, un rico italiano que vivía en Salerno de nombre Rafael Giordano y su esposa Vittoria deciden embarcarse a la aventura de echar raíces en la lejana Sudamérica. En ese viaje llevan a su pequeña hija Lucía y deciden venir hasta Argentina. Recién llegados los Giordano contaban con una holgada posición económica y luego de recorrer varias zonas de la ciudad de Buenos Aires, deciden acomodarse en una región de quintas al oeste del centro porque les recordaba a su ciudad natal. Instalado en la quinta, Giordano comenzó a hacer negocios y a acrecentar su fortuna. En forma inmediata, perteneció a la alta sociedad porteña de su época. Rafael, Vittoria y Lucía Giordano vivían felices en aquella zona de quintas. La hija de ambos iba a un colegio en Montserrat y llevaba siempre excelentes calificaciones. Entre primaria y secundaria, era el orgullo de su padre. Lucía creció y su padre instó a que haga una carrera universitaria. Ella decidió hacer la carrera de medicina. Pasaron pocos años y notó que su vocación estaba lejos de las ciencias de la salud y se empezó a interesar por la música, especialmente por el piano. Si bien su padre renegaba de aquella decisión, ya que tenía muchas ilusiones en tener una hija médico, fue su esposa quien lo convenció de que la carrera no era para su hija y que con la música se iba a desarrollar en plenitud. Finalmente, Lucía abandonó la universidad y fue al conservatorio de música para estudiar piano. Como era de imaginar, era una alumna sobresaliente y aprendió en forma rápida a tocar el instrumento. En su paso por el conservatorio, Lucía conoció a un joven que estudiaba violín y sería el gran amor de su vida y protagonista de la tragedia de esta historia. Su nombre, Ángel Lemos, de apenas 22 años. Luego de recibirse de farmacéutico, quería dedicarse a su otra pasión, el violín. Esta relación fue rápidamente aprobada por Giordano, y en el tiempo las familias Giordano y Lemos trazaron una hermosa amistad a través del noviazgo de sus hijos. Lucía era hija única, pero Ángel tenía 6 hermanos más. Por ello, la pareja quería en un futuro formar una familia numerosa. Finalmente, corría el año 1911 y los novios deciden dar un paso más a su amor y le avisan a Rafael que van a casarse en otoño. La felicidad de don Giordano era de tal magnitud que sin dudarlo les avisó que de regalo de bodas les iba a construir una mansión cerca de su casa. Es así que le encargó a un famoso arquitecto la construcción de un palacio distinguido y que pueda ser visto por todos los vecinos del lugar. Y es cuando nace el Palacio de los Bichos. La mansión de 5 pisos, con balcones y ornamentado por bichos, fue terminado antes del enlace de los novios. Por ello, Rafael Giordano decidió festejar la boda en la mansión. La fecha elegida fue el 1 de abril de 1911. Aquella noche de otoño, la temperatura estaba agradable y por ello la fiesta fue siempre placentera y divertida. Por el camino de tierra llegaban automóviles lujosos de la época y un chofer de ropa elegante característica abría la puerta para que los invitados pudieran ingresar a la recepción de la boda. Los propietarios de las quintas vecinas observaban atónitos porque veían esa enorme casa en todo su esplendor. La madre de la novia se encargó de los detalles de la fiesta. Había músicos, no podían faltar las bebidas y canapés. Algunos decían que era uno de los eventos sociales más importantes del año.
La fiesta transcurrió con normalidad, con mucha música y alegría. Había muchos invitados. Los novios estaban muy felices, tenían muchos proyectos juntos, ella de formar una nueva familia y él de formar negocios farmacéuticos. Todos disfrutaban de ese romance que a veces era envidiado por algunos. Cerca de las 5 de la mañana, la fiesta estaba por finalizar. El automóvil que los iba a llevar al centro los esperaba del otro lado de las vías del tren, que quedaba a escasos 30 metros de la mansión. Cuentan que el chofer los esperaba en ese lugar porque en la calle de tierra donde se encuentra la mansión, las vías estaban levantadas. Los autos de la época tenían neumáticos muy angostos y frágiles, y pasar las vías podía dañar las ruedas. Por ello se estimó que era más fácil que los novios cruzaran hasta donde se encontraba el auto que los llevaría a su luna de miel. Esa decisión sería culminante para la historia del Palacio de los Bichos. Esa noche era cuarto menguante, por eso no había una luna que aclarara el lugar. Las luces románticas de la calle eran de velas, porque aún no había alumbrado público eléctrico. Es por ello que no había mucha visión. Los invitados salieron a los balcones del palacio para saludar a los novios, que estaban en la calle dirigiéndose al automóvil en el otro lado de las vías. Mientras los novios saludaban, el tren del sur al Pacífico se dirigía a mucha velocidad hacia la estación de Retiro. A pesar de que la estación estaba cerca, el tren era de carga, por eso no tenía parada hasta la estación central. La luminosidad era tenue porque esos vagones no tenían una fuerte luz. En el instante en que los novios cruzaban las vías saludando a los invitados, el tren impacta sobre ellos, dejando sus restos esparcidos a 100 metros del lugar del impacto. Los invitados observaron atónitos la tragedia. Los mozos que se encontraban en la salida corrieron apresurados hacia donde se encontraban las víctimas, pero nada podían hacer. Ambos novios murieron en el acto. El tren nunca frenó y el chofer se enteró del accidente en la estación de Retiro, cuando las autoridades lo fueron a buscar. El ferroviario alegó que la máquina era tan ruidosa y había tan poca luz en la zona que nunca pudo advertir la presencia de las víctimas y el impacto. Rafael Giordano y su mujer cayeron en una profunda depresión, pues había muerto su única hija y su yerno en su propio casamiento. Los diarios de la época no relatan la crónica de lo sucedido porque Giordano no quería que se contara ningún detalle del accidente. Su dolor lo sentía tan privado que no lo quería compartir con nadie. Es por ello que decidió volverse a su Salerno natal para nunca más volver, llevando consigo los cuerpos de su hija y yerno para darle sepultura en el cementerio local. El tiempo pasaba y la zona donde se encontraba el palacio se estaba parcelando y construyendo viviendas a su alrededor. En los años 20, un hecho peculiar sucedió en aquel barrio. Cierto día, un vecino le reclamó a otro el haber realizado una fiesta con música fuerte hasta altas horas de la noche. Cuando le dijo que no había sido él, la recriminación fue dirigida a otro vecino y obtuvo la misma respuesta. Una vez indagado, todos los vecinos, la conclusión era que nadie hizo la fiesta, o uno estaba mintiendo. Tiempo después, uno de los vecinos se levanta abruptamente de la cama porque una fuerte música venía de la calle y no lo dejaba dormir en altas horas de la noche. Advertido de que quien realiza la fiesta podría negarlo, decide salir para ubicar el lugar. Otros vecinos toman la misma decisión. Buscan la casa de donde viene la fiesta y no encuentran ningún vecino de festejo. Enfocan sus miradas al único lugar abandonado, el Palacio de los Bichos. Para sorpresa de todos, la música salía de ese lugar. Además, se podía observar algunas siluetas de personas bailando en su interior. Este fue el inicio de varios sucesos fantasmagóricos que se producirían en el tiempo. Hubo denuncias de escuchar gritos de espanto de una mujer y ruidos en el palacio, como así también espectros que traspasaban paredes. Otro maleficio se agrega a esta historia, pues el deseo de Rafael Giordano de que no se conocieran los detalles de la muerte de su hija y su yerno era tan fuerte que quienes investigaban y escribían sobre el hecho sufrían extrañas enfermedades o percances que le impedían continuar con el trabajo.
En los años 90, el edificio fue reciclado y se quitaron las gárgolas características que le dieron al palacio su nombre. Hoy funciona un edificio de viviendas particulares. Los propietarios no dejan de comentar los ruidos y apariciones que cada otoño se hacen presentes. ¿Y tú, te atreverías a vivir en el Palacio de los Bichos? Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Será hasta una próxima oportunidad en una nueva entrega de Un Rato de Misterios.